Si crees que ser dado en adopción es el final, piénsalo de nuevo. La historia de Steve Jobs es un testimonio de cómo los comienzos inesperados pueden llevar a destinos extraordinarios. Desde el momento en que fue dado en adopción, su vida estuvo marcada por una serie de eventos que lo moldearon en el visionario que todos conocemos hoy. Steve Jobs lo convirtió en un comienzo. Steve Jobs, el elegido. Desde muy joven, Steve mostró una curiosidad insaciable y una capacidad innata para ver el mundo de manera diferente. No era solo un niño más, era alguien destinado a cambiar el curso de la historia tecnológica. Nacido de John Yandali y Joanne Schiebel, la vida de Steve dio un giro inesperado cuando lo dieron en adopción. Sus padres biológicos, ambos estudiantes universitarios, enfrentaron una decisión difícil. John, un inmigrante sirio, y Joanne, una joven de ascendencia alemana, no estaban preparados para criar a un hijo en ese momento de sus vidas. John, un musulmán, y Joanne, una católica, enfrentaron la desaprobación del padre de Joanne, Arthur. Arthur Schiebel, un hombre de fuertes convicciones religiosas, no podía aceptar la relación de su hija con un hombre de una fe diferente. Esta tensión familiar llevó a la decisión de dar en adopción a Steve, una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Pero el destino tenía otros planes. La adopción de Steve no fue un simple acto de entrega. Fue el comienzo de una serie de eventos que lo llevarían a convertirse en uno de los innovadores más influyentes del siglo XX. Paul y Clara Jobs, una pareja de California, adoptaron a Steve. Paul y Clara no podían tener hijos propios y vieron en Steve la oportunidad de formar la familia que siempre habían deseado. Desde el primer momento, lo amaron como si fuera su propio hijo. Paul, un humilde mecánico de autos, introdujo al joven Steve al mundo de la ingeniería. Desde temprana edad, Steve pasaba horas en el taller de su padre, observando y aprendiendo. Paul le enseñó a usar herramientas y a entender cómo funcionaban las máquinas, sembrando las semillas de su futura pasión por la tecnología. Confundido por tener dos familias, Jobs a menudo se sentía abandonado, pero también único y especial. Esta dualidad en su identidad lo llevó a cuestionar su lugar en el mundo y a buscar constantemente su propósito. A pesar de las dudas y los desafíos, Steve siempre sintió que estaba destinado a algo grande. Al crecer en Palo Alto, California, el corazón de Silicon Valley, la madre de Steve le enseñó a leer antes de que comenzara la escuela. Clara Jobs, una mujer dedicada y amorosa, se aseguró de que Steve tuviera una educación sólida desde el principio. Le leía libros y le enseñaba a apreciar el valor del conocimiento. Aburrido e inquieto, a menudo se metía en problemas. La estructura rígida de la escuela no se ajustaba a su mente inquisitiva y creativa. Steve buscaba constantemente nuevas formas de desafiar el status quo, lo que a menudo lo ponía en conflicto con sus maestros y compañeros. Pero este fue solo el comienzo de su naturaleza inquisitiva. Su curiosidad lo llevó a explorar diferentes áreas del conocimiento, desde la electrónica hasta la filosofía. Cada experiencia, cada desafío, lo preparaba para el futuro que le esperaba. Criado con valores religiosos, Steve asistía regularmente a la iglesia. La fe jugó un papel importante en su infancia, proporcionándole una base moral y espiritual. Sin embargo, su naturaleza cuestionadora pronto lo llevó a desafiar las creencias que le habían enseñado. Sin embargo, su fe se hizo añicos en julio de 1968. Fue un momento decisivo en su vida, un punto de inflexión que lo llevó a reevaluar todo lo que había creído hasta entonces. A los 13 años, vio una portada de la revista Life sobre niños hambrientos en Biafra y le preguntó a su pastor si Dios sabía de este sufrimiento. La imagen de los niños desnutridos y en sufrimiento lo impactó profundamente, despertando en él una serie de preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal. La respuesta afirmativa del pastor marcó el fin de la relación de Steve con la iglesia. La idea de un Dios que permitía tal sufrimiento era incompatible con su visión del mundo. Este desencanto con la religión lo llevó a buscar respuestas en otros lugares. Sin embargo, este espíritu cuestionador lo llevó a explorar el budismo zen más adelante en su vida. Su viaje a la India y su inmersión en la meditación y la filosofía oriental le proporcionaron una nueva perspectiva sobre la vida y el propósito. Estas experiencias influyeron profundamente en su enfoque hacia la tecnología y la innovación. Steve Jobs no era solo una deidad tecnológica,
Era un humano con defectos, complejidades y contradicciones. Su vida estuvo llena de altibajos, de éxitos y fracasos, de momentos de brillantez y de oscuridad. Pero fue precisamente esta humanidad la que lo hizo tan extraordinario. Un visionario cuya fuerte personalidad dificultaba que la gente trabajara con él. Su perfeccionismo y su insistencia en la excelencia a menudo lo ponían en conflicto con sus colegas y empleados. Sin embargo, estas mismas cualidades fueron las que impulsaron a Apple a alcanzar alturas sin precedentes. Sumérgete en su vida para ver cómo fundó Apple, la dejó y luego regresó para hacerla más rentable que nunca. No te lo pierdas. La historia de Steve Jobs es una saga de redención y reinvención, de cómo un hombre puede caer y levantarse, más fuerte y más sabio que antes. Descubre al hombre detrás de la leyenda y cómo su lado humano dio forma al mundo digital en el que vivimos hoy. Desde el lanzamiento del primer Macintosh hasta la revolución del iPhone, cada uno de sus logros fue un reflejo de su visión y determinación. Steve Jobs no solo cambió la tecnología, cambió la forma en que vivimos nuestras vidas.